Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Tras semanas de rumores y miradas furtivas en eventos sociales, el epicentro del espectáculo turco vuelve a temblar. La figura de Kerem Bürsin ha vuelto a vincularse públicamente con Hande Erçel, y la confirmación no provino de una imagen tomada al azar, sino de una declaración oficial que dejó más preguntas que respuestas. El portavoz del actor aseguró que ambos han retomado su relación, pero añadió un matiz inquietante. Advirtió que podría tratarse de un vínculo del que en el futuro podrían surgir arrepentimientos. Esa sola afirmación, envuelta en la prudencia verbal propia de quien maneja carreras públicas, encendió una tormenta informativa que se ha propagado con velocidad implacable por redes, portales y conversaciones privadas. La escena pública en la que se inscribe este reencuentro no es menor. Kerem y Hande ya habían protagonizado en su momento una relación intensamente mediática, marcada tanto por muestras de afecto que capturaron la admiración del público como por episodios que alimentaron la rumorología. La separación previa y los vínculos amorosos que Hande mantuvo posteriormente con otra persona añadieron capas de complejidad a su perfil mediático. Hoy, esa historia se reescribe con cautela, con gestos medidos y apariciones calculadas que parecen más diseñadas para proteger que para exhibir. Lo más relevante de esta nueva etapa no es únicamente la confirmación del reencuentro, sino el tono apagado y preventivo con que fue presentado. La advertencia del representante, interpretada en varios sentidos por analistas y tabloides, funcionó como una señal de alarma para quienes observan la vida sentimental de los famosos como un relato con capítulos previsibles. Por un lado, algunos opinan que la frase revela dudas internas del propio Bürsin, una reflexión temprana sobre las consecuencias de volver a un amor que ya conoció tempestades. Por otro, hay quienes la leen como un intento de blindar la relación frente a la presión mediática, un pedido implícito de discreción para que el público y la prensa no aceleren un desenlace indeseado. En las horas siguientes a la confirmación, las reacciones en plataformas como Instagram, Twitter y TikTok dibujaron un mapa emocional dividido. Millones de comentarios, reposts y montajes musicales celebraron la posibilidad de una segunda oportunidad romántica. Simultáneamente, un sector de seguidores mostró escepticismo, recordando episodios pasados y cuestionando si las lecciones aprendidas habrían sido suficientes para modificar patrones. Esta dualidad, entre esperanza y prudencia, alimenta la narrativa pública y condiciona la lectura que la industria hace del suceso. La discreción de Hande en los últimos tiempos complica aún más el acceso a información directa. Consciente de la exposición que puede conllevar cada gesto, la actriz ha moderado su presencia pública y ha optado por un perfil más restringido, algo que algunos miembros de su entorno interpretan como una estrategia de protección. Por su parte, Kerem ha mostrado reservas comunicativas. El silencio selectivo en momentos así no suele ser neutral. Comunica, a su vez, una voluntad de no dejar que la vida privada sea moldeada exclusivamente por la agenda noticiosa. Desde la óptica profesional, el reencuentro plantea interrogantes estratégicos. Ambos artistas manejan carreras en ascenso, con proyectos que cruzan fronteras y ofertas internacionales que requieren disponibilidad y foco. La convivencia entre agendas exigentes y la necesidad de mantener intimidad representa una ecuación compleja. Los productores y agentes observan atentamente, conscientes de que la unión pública de dos figuras de primer plano puede traducirse tanto en un imán comercial, audiencias, patrocinadores y contratos, como en un riesgo reputacional si la dinámica sentimental vuelve a azuzar titulares por motivos negativos. Los columnistas de farándula no tardaron en desempolvar archivos, repasaron episodios de celos, diferencias de temperamento y eventos que en su momento fueron interpretados como señales de desgaste.
Sin embargo, otros analistas invitan a una lectura menos fatalista. Sostienen que las segundas oportunidades pueden madurar y que la experiencia acumulada por ambos podría conferirles ahora una mayor capacidad de gestión emocional. En este pulso entre advertencia y esperanza se instala la narrativa dominante, y es allí donde la famosa frase sobre el posible arrepentimiento actúa como bisagra interpretativa. En términos de comunicación, cada publicación en redes se convierte en un test implacable. Un simple like o una foto compartida se examinan con lupa. Es una confirmación. ¿Un mensaje cifrado al otro? ¿Un gesto para calmar a la prensa? Esa sobreinterpretación es el precio que pagan las figuras públicas en la era digital, donde la intimidad se vuelve mercancía y la privacidad, un bien frágil que exige estrategias renovadas de protección. No sorprende, por ello, que allegados y representantes insistan en la necesidad de que el tema sea tratado con responsabilidad mediática. A nivel social, la polarización entre fandoms revela algo más profundo, la identificación emocional del público con las historias románticas de sus ídolos. Para muchos seguidores, Kerem y Ander representan una combinación idealizada de talento y química. Para otros, el episodio actúa como recordatorio de que incluso los amores más celebrados pueden fracturarse cuando colman las exigencias del éxito. La tensión emocional que se vive en los comentarios, entre el deseo de verlos felices y la cautela ante patrones repetidos, alimenta una expectación que promete mantenerse en el centro del debate público por semanas. Los especialistas en entretenimiento subrayan, además, que la gestión que adopten ahora ambos protagonistas será determinante. La apuesta por la discreción y la protección de los espacios privados podría contribuir a consolidar la relación. Al contrario, la exposición excesiva o la reiteración de episodios conflictivos podrían fortalecer la narrativa del arrepentimiento que sembró el propio comunicado del representante. En ese sentido, la frase inicial funciona como una advertencia, o como un catalizador, que condiciona las expectativas y obliga a una planificación comunicativa más cautelosa. Queridos lectores y seguidores de Newsaround, la pregunta que ahora lanzamos al aire es doble. ¿Creen que la experiencia previa les aportará la madurez necesaria para sostener una relación sólida, o la historia tiende a repetirse cuando las presiones externas son mayores que la intimidad compartida? ¿Qué papel deben jugar los medios y los fanáticos en la protección o exposición de vidas privadas que, aun siendo públicas, demandan respeto? Nos interesa saber su opinión. Dejen sus comentarios, compartan experiencias y propongan que otros protagonistas del mundo del espectáculo quisieran que investiguemos en profundidad. Antes de despedirnos, les recordamos que si les interesa seguir cada giro de esta historia y recibir análisis y exclusivas, pueden suscribirse a nuestro canal Newsaround, activar la campana de notificaciones y apoyar nuestra labor haciendo clic en el botón de unirse. Un me gusta y un comentario ayudan muchísimo para que podamos continuar trayéndoles coberturas detalladas y reflexivas. Además, cuéntenos en los comentarios. ¿Qué celebridad turca les gustaría que abordáramos en el próximo video? ¿Prefieren que realicemos un dossier sobre parejas célebres que se reencontraron o que hablemos de relaciones que prosperaron lejos de los flashes? La historia entre Kerem Bürsin y Andersel apenas comienza su nuevo capítulo público. Sus próximos movimientos, una fotografía, una declaración, una ausencia en un estreno, tendrán el poder de replantear el relato. Mientras tanto, muy atentos, en el terreno donde la fama y el corazón se cruzan, cada gesto cuenta y cada silencio habla. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.